Ok, lección 21, página 82, los infinitivos presente auristo. El infinitivo articular, discurso indirecto, nombres propios. Párrafo 231, vocabulario. Repíteme por favor, dei. Necesario. Existing. Es lícito. Felo. Yo quiero. Jesús. Jesús. Judaeos. Judío. Segunda columna. Keluo. Yo mando. Come. Aldea. Melo. Estoy a punto de. Voy a. Repíteme por favor. Ofelo. Yo debo. Pasco. Yo padezco. Pro. Con el genitivo. Otra preposición. Antes de. Sotería. Salud. Salvación. Fariseos. Fariseo. Cristos. ¿Qué quiere decir Cristo Mesías? Yo puse la palabra ahí Mesías por razón, porque la palabra Mesías es del hebreo y Cristo es griego y ungido es español, pero estas tres palabras son igual. Ok, ungido, referente a un rey siendo ungido con aceite. Ahora, normalmente la palabra griega Christos quiere decir que Cristo, pero hay una revelación avanzada en Juan 9:22, donde dice, versículo 21, mas como ve ahora no lo sabemos, a quien le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos, él tiene edad, preguntadle a él, él hablará por sí mismo sobre el ciego que se había sanado. 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían concluido que si alguno confesase ser él, Cristo, el Mesías, pero la palabra griega aquí no es Mesías, Meshiach, que normalmente se traduce Mesías, sino la palabra griega aquí es Christos, pero Valera tradujo la palabra como Mesías, conforme al contexto, porque el contexto es los fariseos diciendo que nadie puede confesar Jesucristo como Mesías. Por eso yo puse la palabra Mesías, pero en ningún léxico griego vas a encontrar la palabra Christos siendo traducido como Mesías. Solo la Biblia de Valera, 1865. ¿Okay? Pero es una buena traducción porque según el contexto, esa palabra es perfecta. ¿Okay? Y fin de cuentas quieren decir la misma cosa. Mesías, Cristo, ungidos son igual. ¿Okay? Eso se llama Juan, si quieren poner una nota ahí, Juan 9:22. Pueden chequear eso después de la clase. Juan 9:22. Ahora en esta lección, hermanos, vamos a aprender lo que se llama infinitivo. Infinitivo, hermano, es muy importante en el lenguaje español. No tanto en griego, ni en inglés, pero es muy importante en español por varias razones. Número uno, toda gramática española
El diccionario español da como entrada léxica de cualquier verbo el infinitivo. Por ejemplo, si digo trabajaba y no sé qué quiere decir la palabra trabajaba, si no conozco la definición de trabajaba, si lo busco en el diccionario, esa palabra no aparecerá. Definitivamente. Trabajaba, esa forma no existe en el diccionario. Pero en el diccionario, cualquier diccionario español, sí existe la palabra trabajar. Porque en el diccionario la forma léxica que se da es la forma del infinitivo. En español hay tres formas o clases o especie de verbo. Las tres especies de verbo son: número 1, AR, 2, ER, 3, IR. Tres clases. ¿Qué son? ¿Qué? Amar, temer y partir. Exactamente. Ok, ahora AR, ER, IR son las tres clases de conjugación verbal en español. Y esto se llama el infinitivo. Si la forma básica del verbo español es el infinitivo, debe ser muy importante el infinitivo para el lenguaje castellano. ¿No es así? Otra cosa. Donde muchas otras lenguas utilizan el gerundio, el español utiliza el infinitivo. Por ejemplo, en inglés decimos smoking, es el gerundio. Fumando. Smoking is prohibited. Prohibited. ¿Ok? Pero en español no se utiliza el gerundio, sino que el infinitivo. Se prohíbe fumar. ¿Ahora qué? El infinitivo. Entonces el infinitivo en español es de suma importancia. Y hay otra razón. Ok, párrafo 232. Entonces hago una pregunta. Si aparece un verbo infinitivo en griego, ¿qué palabra vamos a poner la mayoría de las veces en español? A-R-I. A-R-E-R-I-R. Ajá. 232. Los infinitivos presente aoristo de luego son los siguientes. Repíteme por favor. Luen. Desatar. Luestai, voz media. ¿Por qué ponemos la voz media aquí? ¿Para qué razón? ¿Ah? Si la voz media no se usa en el Nuevo Testamento ni en la gramática, ¿por qué lo tengo aquí? Ajá. Las terminaciones de la voz media son las terminaciones de los verbos deponentes. ¿Ok? Si no fuera por eso, no aprendemos la voz media. Voz pasiva, repíteme por favor, luestai. Ahora esos son los infinitivos presentes. Ahora el infinitivo aoristo. Repíteme por favor, lusai.
¿Cuál es la marca del auristo en el infinitivo? Sigma alfa en el presente y theta eta en la pasiva. Eso es fácil. Repíteme por favor. Lusastai. Voz media. ¿Por qué aprendemos nosotros la voz media en el griego? La voz media. Por los verbos deponentes. Voz pasiva. Lucena. ¿Qué palabra se añade con la voz pasiva? Ser, siempre es así. Párrafo 233. En el español, la forma básica del verbo es el infinitivo, que tiene tres clases en que están basadas todas las conjugaciones. AR, amar. ER, temer. IR, partir. Cuando el tema del verbo español emplea una de las tres terminaciones aquí dadas, esa forma del verbo se llama el infinitivo. Esta forma del verbo español es muy común y muy importante para la estructura del castellano. Hermanos, para que sepan, el infinitivo se llama así porque no tiene ni persona ni género ni número. Es aparte, es una clase de verbo aparte de los otros verbos. Es una función del verbo aparte de las otras funciones. Infinitivo, es decir que puede incluir cualquier cosa, cualquier persona, cualquier número. Las posibilidades son infinitas. Por eso se llama infinitivo. ¿Se da cuenta? Esto no es el caso en el griego. Aunque el griego utiliza una forma, entonces el infinitivo es muy importante en español, pero no es importante en griego. Aunque el griego utiliza una forma del verbo que se llama el infinitivo, aunque la función del infinitivo griego es muy parecida al uso del infinitivo en español, sin embargo, el uso del infinitivo griego no es muy común. ¿Por qué? ¿Qué clase de palabra se utiliza en vez del infinitivo normalmente en español, en griego? ¿Qué clase? ¿Qué clase de verbo es más importante en griego que en el español? Hemos pasado ya casi 3 capítulos aprendiendo una sola forma del verbo. No. El participio. El participio es la forma del verbo más importante en griego. Pero en español, el infinitivo es la parte más. Es por eso que siempre estamos traduciendo después de comprar, después de salir, después de entrar en la casa. Cuando es el participio en griego, encaja mejor el infinitivo en español. ¿Entiende eso? Entonces, para el lenguaje griego, el participio es así, importantísimo. Para el lenguaje castellano, el infinitivo es así, de suma importancia. En inglés es una mixta. Nosotros tenemos participios, tenemos infinitivo. Muy común en inglés es el gerundio, que es básicamente el participio presente, el gerundio. Smoking. Fumar. Una pregunta. Sí. Smoking es fumar y smoking también es grave.
¿Smoking qué? Algo como... Traje. No, El saco de traje le dicen smoking también. no. No. Suit. Suit traje, suit. Suit. Sports jacket. What else is this called, Karen? Suit jacket. ¿Y qué pieza de la ropa en inglés es smoking? Hay un saco que dicen así, smoking No, hot. se llama bien pegado con una- Esa cosa nunca he escuchado. No la vi. Película. Aquí mira, es lo que le pone aquí. Entonces eso es deportivo. Your jacket is Él still es un camarero. Hay Yo un- creo que es un camarero. like a leather, like maybe a leather jacket. Yo la vi. Esa cosa nunca he escuchado. Posiblemente es una marca de abrigo o de saco o cosas así. O sea, francés. Pero tampoco la marca he escuchado yo. O sea, lo que le digo, O sea, de francés. Posiblemente. Eso los deportistas lo usan mucho. Nunca he escuchado eso. La gente decía smoking a los zapatos también. Ese es el lenguaje cubano que tiene. Ahora, ok. Posiblemente lo que pasa ahí con esa palabra, en el lenguaje, ¿cómo se dice? Jerigonza. Jerigonza. callejero. Callejero. En el lenguaje de Gonza de la calle, una persona dirá a otra persona, eso es smoking. Pero eso no es muy común, por eso no lo entiendo yo. Bueno, yo estoy tan aislado de la cultura del estilo, La vulgaridad. ¿ok? Que posiblemente lo que ustedes han escuchado, lo que se han enterado a ustedes, hasta a mí, no sé, no ha llegado. Estoy muy aislado de esa cosa. Ok, párrafo 234. Entonces, posiblemente esa palabra smoking ha llegado a ser parte del lenguaje común aquí en Cuba y allá no sé. 234. Se observará que el infinitivo presente se forma en el tema presente. Ya, eso es normal. El auristo de activa y media en el tema del auristo, con la marca del auristo sigma alfa, y el auristo de pasiva en el tema del auristo de pasiva, con la marca del auristo de pasiva beta i. 235. El infinitivo de emi, yo soy, estoy, es A9. A9, ser, estar. 236. El infinitivo es un nombre verbal. Muchas veces el uso del infinitivo griego es tan parecido al uso del infinitivo en español que no merece comentario. Por lo tanto, celo, acuen, ton logon significa deseo oír la palabra. Celo, deseo. Acuen, oír. Ton logon, la palabra. Aquí la oración española es una traducción literal del griego. Fácil. 237. El infinitivo emplea el negativo me, así como todos modos y tiempos fuera del indicativo. ¿Cuántos modos hay? ¿Cuántos modos? ¿Qué? Indicativo, Subjuntivo, subjuntivo, imperativo, imperativo. perfecto. No, eso es tiempo. Tiempo. Ya. Los modos son indicativo, Imperativo. declaración, subjuntivo, suposición, imperativo, Obligación. obligación. ¿Y el interrogativo? Eso lo inventé. Existe eso. No. Sí, sí. ¿En español? Pero eso no cambia, ¿La pregunta? eso no cambia el modo. Eso no cambia el modo. Me refiere a los modos y sus terminaciones.
También en griego existe lo que se llama optativo, pero eso es otro invento. Ok, hermanos, página 83, número 238. Entonces, referente a 237, hermanos, la palabra me se utiliza con subjuntivo, con imperativo, infinitivo, pasado, futuro, imperfecto, pero con el modo indicativo se usa u. O sea, hay dos formas de la palabra no en griego, me y u. Me con el infinitivo de esta lección. 238. Cuando se usan los verbos impersonales de y existir, estos dos verbos rigen el infinitivo junto con el pronombre personal del complemento indirecto. Ejemplos. Número 1. Uc existim, no es lícito. Uc existim, soy, ekein, tener. Uc existim, soy, ekein, autein. Lo que dijo Juan Bautista a Herodes: no te es lícito tenerla. Bien hecho, Juan Bautista. Amén. Tenía coraje para decir la verdad en la hora de la verdad. Amén. Que seamos todos como Juan Bautista, aunque perdamos la cabeza. Perderás la cabeza diciendo la verdad, deben decirte. A mí me alienta la actitud de Elías. ¿Ah? A mí me alienta la actitud de Elías. ¿Qué? No dejó de ser el profeta de Dios cuando vio que estaba en peligro su cabeza. ¿Ah? Que mantener. Y que ¿cómo se llama el diablo? Paul. Usain Bolt. Número 2. De, me, laven, ton, artón. No es necesario. Me es necesario tomar pan. A menos que entre el alimento, no entra la letra. Me es necesario tomar pan. De. Nota que existim toma ekein infinitivo. ¿Ok? Con el complemento indirecto. Autem. No, soy. Complemento indirecto. No te es lícito. Soy aquí. Nota una cosa. La palabra soy es dativo. Ahora, aprendimos 4 casos. Aprendimos lo que se llama nominativo. ¿Qué cosa es nominativo? El sujeto nominativo. Aprendimos genitivo. ¿Qué cosa es genitivo? Representa genitivo. Propiedad. ¿Ah? Propiedad. Propiedad, origen. Origen. ¿De dónde proviene la cosa? Puede ser dueño, padre, cosas así, pero propiedad está bien. El dativo, ¿qué cosa representa? Aquí y para aquí. Destino. Si genitivo es origen, destino es el dativo. Ahora, en el lenguaje castellano, el destino se llama complemento indirecto. Es básicamente el fin que estamos buscando.
a o para. Genitivo añade la palabra de para representar el origen. Dativo se añade la palabra a o para o para representar el destino, para dónde vamos. Dativo. Acusativo es el complemento directo. El objeto. ¿Ok? Ahora, en el vocabulario dimos la palabra de existing, es necesario, es lícito, como tomando el infinitivo y el complemento indirecto, dativo. Ok, mira ahí. El primer ejemplo, soy, es caso dativo, normalmente a o para, pero en esta ocasión es mejor decir en español, no te es lícito tenerla, o mejor dicho, no es lícito para ti, dativo, tenerla. ¿Entiendes? No te es lícito tenerla. Ok, segundo ejemplo. They, me, y para ver la mano, la ven, ¿verdad? Ajá, la ven, infinitivo. They, me, la ven, actos. Me es necesario tomar pan, o mejor dicho, es necesario para mí, dativo, tomar pan. Entonces, they y existing toman el infinitivo y el caso dativo, normalmente. Porque no hay artículo ton alto. Bueno, si vamos a traducir la palabra ton, sería el segundo ejemplo. Me es necesario tomar el pan, ¿verdad? Pero la traducción aquí, yo quiero que suene mejor en español. Entonces puse ahí, me es necesario tomar pan, en vez de decir el pan. Yo siempre he dicho que el artículo definido es muy variable en español. Básicamente hay reglas diferentes, distintas, que dominan cómo utilizar el artículo definido. Ok. Sí, diga. Yo digo que la palabra they, que es necesario. Sí. Rige también el dativo. Dativo, porque aquí la palabra me, m, debe ser dativo. Y si no lo es, no importa, porque todavía es el complemento indirecto. ¿Ok? Eso es lo más importante. Pero en cuanto a la palabra m, en este caso es acusativo, pero eso no importa. Normalmente será caso dativo, y si no lo es, eso no importa. En el vocabulario dice rige el acusativo y el infinitivo. Verbo impersonal que se usa en la tercera persona es necesario, rige el acusativo. Sí, tiene razón. Entonces, mayormente va a regir el acusativo. Entonces, existir rige el dativo, they rige el acusativo. De todos modos, es el complemento indirecto, y eso es la cosa más interesante. ¿Ok? Ok, párrafo 239. Gracias, hermana, porque eso es importante. El infinitivo articular, 239. El infinitivo griego, siendo un nombre verbal, puede regir el artículo definido. ¿Ok? Eso es infinitivo con artículo definido en griego. Así como en español.
Este uso demuestra que el infinitivo es sí un nombre verdadero, rigiendo el artículo como cualquier otro nombre. Pero se trata como un pronombre neutro, indeclinable, y así rige el artículo neutro, el español empleando el artículo masculino. Ahora déjeme explicar eso. Déjeme explicar. El tomar pan me es necesario. Nota cómo el infinitivo tomar es un verbo, pero funciona como un sustantivo. Así como el participio es un verbo, pero funciona como un adjetivo. Son verbos funcionando como participio adjetivo, infinitivo, sustantivo. ¿Ok? El tomar pan. Ahora, carro es un sustantivo y puedo decir el carro. Tomar no es un sustantivo como carro, pero se puede utilizar como un sustantivo. El carro, el tomar. ¿Entiende? Es un sustantivo. El carro me es necesario. ¿Entiendes esa construcción española? El carro me es necesario. Igualmente se puede decir en español, el tomar pan me es necesario. El predicar me es necesario. Ay de mí si no predico el evangelio. ¿Ok? Eso se llama el infinitivo articular. Es el infinitivo con el artículo definido. 240. El infinitivo se puede encontrar en la mayoría de las construcciones de las cuales pudiera encontrar cualquier otro nombre o sustantivo. Por eso calón, bueno, esti, to apothanen, per ton adelphon, significa el morir por causa de los hermanos es bueno. To apothanen, infinitivo con artículo, el morir. Puper ton adelphon, por causa de los hermanos, bueno es, calón esti. Aquí to apothanen en realidad es un sustantivo, un nombre, del caso nominativo, siendo el sujeto del verbo estin. Ejemplo, emoi, gar, to, zoin, Christos, kai to, apothanen, kerdos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El infinitivo to zoin, el vivir es Cristo, porque no lleva la palabra es ni estin en la primera porción. Porque está ahí dentro del infinitivo. Bueno, es la posición predicada. Ajá. Entonces, cuando es la posición predicada, tenemos dos nominativos. Tenemos to zoe, nominativo, vivir, y tenemos Christos, nominativo. Entonces, cuando Christos no lleva el artículo, es la posición predicada y se añade la palabra ser. Ajá.
Entonces, para mí, pues, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Hermanos, párrafo 241. De mucha importancia es el uso del infinitivo articular después de las preposiciones. Nosotros vamos a aprender 4 preposiciones que utilizan o que rigen el infinitivo. Ejemplo, metatolussai, que quiere decir después de desatar. Entoluen, en o durante el proceso de desatar. Diatolutenai, por causa de ser desatado. Metatolutenai, después de ser desatado. Protolussai, antes de desatar. Estolussai, al o hacia el acto de desatar. Esta última preposición es muy frecuentemente usada con el infinitivo articular para expresar propósito. Si una acción se realiza para que se lleva por consecuencia a otra acción, se realiza por causa o con propósito de la otra acción. Por eso, estolussai quiere decir para desatar. Pero, hermanos, déjame llamar la atención a párrafo 249, página 84, porque ahí puse yo una tabla de aquellas traducciones preposicionales con el infinitivo griego. Ahí tenemos número 1, entoblepen, número 2, metatoblepen, número 3, diatoblepen, número 4, estoblepen y número 5, protoblepen. ¿Ok? Entonces, conformándonos a esta tabla, podemos sacar la buena traducción española del griego. Así que en los ejercicios vamos a utilizar esta tabla para sacar la correcta traducción. Volviendo a párrafo 242. Párrafo 242. Hasta ahora el infinitivo se ha visto como sustantivo, como nombre, pero es parte del verbo también, y así como parte del verbo puede tener no solo modificantes adverbiales y regir el objeto directo, así como el participio, sino también un sujeto, a diferencia del participio. Es decir, que el participio no tiene un sujeto, pero sí el infinitivo. El sujeto del infinitivo siempre está en el caso acusativo. Ok. Entonces, el caso nominativo siempre es el sujeto, pero también el caso acusativo puede ser el sujeto con los infinitivos solamente. Párrafo 243. Los nombres propios muchas veces tienen el artículo. Por supuesto, el artículo tiene que suprimirse en la traducción española. Así que la palabra Jesús o Jesús no quiere decir el Jesús. Aunque, ¿saben, hermanos, una cosa? En países de Centroamérica ponen el artículo con el nombre personal. Yo tengo un hermano en mi iglesia, es el diácono mío, el hombre más espiritual en la iglesia mía. Se llama Roberto Padilla. Y él es muy cómico porque él habla un español muy raro. Y siempre viene a mí y me dice 3 cosas. Primero, antes de decir cualquier cosa, me dice 3 cosas. Ven acá, dice.
¿qué te iba a decir? No. Mire pues, dice, ven acá, ¿qué te iba a decir? Mire pues, y 4 cosas. Dice, ¿y cómo se llama esto? Así. Ahora se refiere a su esposa, ¿verdad? Entonces dice, ven acá, mire pues, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo se llama esto? La Claudia dice. La Claudia. Y cuando él siempre llega a ¿qué te iba a decir? Yo digo, no sé, ¿qué me iba a decir? ¿Cómo yo voy a decir qué me iba a decir? Hay una sola persona que sabe que tú ibas a decirme, ¿verdad? Eres tú. Entonces los de América Central son muy cómicos con el hablar. Ellos utilizan nada más usted. Todo el mundo es usted. La mamá dice a su niño, usted, así, usted. Tiene que irse, usted tiene que irse, usted tiene que portarse. Lo dice a su niño de 2 años. Pero los colombianos también usan usted también. ¿Ah? Los colombianos también. Colombianos también. Algunos colombianos dicen vos. Algunos dicen vos. Entonces, hermano Roberto, él es muy especial, pero él tiene esa forma de hablar muy cómica, muy cómica. ¿Qué te debo decir? Ven acá, mira pues, ¿cómo se llama esto? La Claudia. El Jorge dice, lo dice así. Pero aparte de eso, en español no es normal incluir el artículo definido. No se dice la Claudia, no se dice el Roberto, no se dice el Eduardo, no se dice Jeff. ¿Se dice qué? Jeff, Eduardo, Roberto. En griego sí, utiliza muchas veces el nombre personal griego, el artículo, rige el artículo. Entonces, Jesús es muy común en griego. Ahí la declaración de la palabra Jesús debe ser muy importante, ¿no? Eso es nuestro Salvador. Entonces, nominativo, Jesús, genitivo y vocativo, Jesús. Dativo, Jesús. Igual. Acusativo, Jesús. Entonces, el mendigo dice, Jesús, Juiu, David, Jesús, hijo de David. Párrafo 244. Ciertos nombres que se refieren a personas o cosas que se consideran muy especiales y distintas de otro nombre común y rigen o no rigen el artículo, así como el español. Por lo tanto, Teos o también Teos puede o no puede regir el artículo. To Pneuma o también Pneuma, el espíritu. O Cosmos o también Cosmos, el mundo. O Nomos o también Nomos, la ley. Página 84. El infinitivo con ento. El infinitivo con la preposición ento es una construcción temporal. Tiene la significación entre tanto o mientras. Ejemplos. Ento legin autus tauta. Entre tanto que ellos dicen estas cosas. Nota que la traducción española no lleva el infinitivo. Dicen no es infinitivo, es conjugación, tercera persona plural. Entonces, esto es un modismo. Entonces, uno debe ser consciente y alerto a la posibilidad de encontrarse con estas construcciones, estos modismos griegos en los ejercicios. Tener cuidado. El infinitivo con ento, entre tanto que ellos dicen estas cosas.
Aquí autos es el sujeto del infinitivo legen y tauta es el objeto directo. Ento, otro ejemplo, ento prosuk estai, infinitivo, auto. Ahora es infinitivo auristo, entre tanto que él oraba. Lucas 9:29. Okay, eso se llama ento, entre tanto. ¿Qué dijiste, hermano? También el verbo sería él. Oraba. Lo de arriba, entonces. Auton es él. Prosukestai es oraba. Es un modismo. Ento prosukestai, infinitivo. ¿Ok? Ahora otro modismo, preposición que rige el infinitivo. 246, metato. El infinitivo con la preposición metato es una construcción temporal, así como el infinitivo con ento. Tiene la significación después, no entre tanto, sino después. Ejemplos: metato apoluthenai, to oplon apelten ho curios. Quiere decir después. Después de que la multitud fue despedida. Yo acepto después de despedirse la multitud. Entonces puede ser infinitivo. Yo acepto eso. Nada más quiero que entiendan que la construcción aquí, el modismo aquí, la sintaxis aquí es después de. Después de haberse despedido, después de haber despedido a la multitud, el Señor se fue. Otro ejemplo: meta de to egerthenai me proaxo humas esten Galilean. Mas después que haya resucitado. ¿Qué otra cosa podemos decir? Después de haber resucitado, después de resucitarse. Iré delante de vosotros a Galilea. Después de que haya resucitado. Después de resucitar, iré delante de vosotros a Galilea. Mateo 26, 32. Subjuntivo futuro. Otro ejemplo, otro modismo, construcción del infinitivo con preposición diato. El infinitivo con la preposición diato es una construcción que indica una relación causal y se traduce al español por emplear la palabra porque. Entonces tenemos entre tanto, tenemos después y tenemos por qué. Ejemplo: dia de to legestai tuto upoton oklon epelten o apóstolos. ¿Y por qué esto fue dicho? Por la multitud. El apóstol se fue. Entonces dia quiere decir por qué esto tuto fue dicho. Yo no veo manera de poner ahí infinitivo en español, porque esto fue dicho, es la única cosa que se puede decir. Por la multitud, upoton oklon, el apóstol se fue. Otro ejemplo: diato me eken, vatos, gays, porque no tenía tierra profunda. Mateo 13:5. No tenía. Posiblemente se puede decir por no tener tierra profunda. Ok, eso está bien. Infinitivo con esto. El infinitivo con la preposición esto es una construcción que indica propósito y se traduce al español por emplear la palabra
¿Para qué? Por lo tanto, el infinitivo griego debe traducir utilizando el subjuntivo en español. Ejemplos. ¿Para qué? ¿Para qué? Como hina, ¿verdad? Como hina. Cauta de epon, umin, esto me genestai, infinitivo. Humartulus teis hamartías. En estas cosas os dije para que no lleguéis a ser siervos del pecado. Yo acepto. Estas cosas os dije para no llegar a ser siervos del pecado. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Así que el infinitivo se puede utilizar en español. Otro ejemplo. Tois ethnesin, los gentiles. Esto empaizai, eso es infinitivo. Kai mastigosai, kai staurosai. 3 infinitivos con esto para que le escarnezcan y azoten y crucifiquen, o para escarnecer, azotar y crucificar. Acepto eso. Mateo 20:19. Ahora, todo eso se reduce a una tabla sencilla. Cuando estás ahí en ejercicio 21, traduciendo los infinitivos, y tú ves ahí con el infinitivo una preposición, nada más tienes que conformarte a la tabla en párrafo 249. Fácil. Entonces, si tengo ento, quiere decir entre tanto. Si tengo metato, pongo después que. Si tengo diato, pongo por qué. Si tengo esto, pongo para qué. Y si tengo pro, pongo antes de. Y utilice siempre cuando puedes el infinitivo en español. La tabla lo comprende todo. ¿Entienden? ¿Ok? Párrafo 250, página 85. Diálogo indirecto. Diálogo indirecto se expresa a veces por el acusativo y el infinitivo. Ejemplo. Elegon. Hoi anthropoi. Los hombres decían imperfecto. Elego, imperfecto, con aumento, con terminación de imperfecto. Tercera persona plural. Los hombres decían Enan, ser el profeta. Posiblemente mejor decir los hombres decían que él era el profeta. ¿Ok? Eso se llama diálogo indirecto. Los hombres decían, ¿qué decían? Que él era el profeta. Pero aquí tenemos el infinitivo. Y yo acepto en las traducciones, los hombres decían él ser el profeta, manteniendo el infinitivo. Yo acepto eso. Siempre que suena bien en español. 251. Sin embargo, usualmente el diálogo indirecto se expresa por hoti. ¿Qué quiere decir hoti? Que.
Sin embargo, usualmente el diálogo indirecto se expresa por hoti y el indicativo. Es exactamente como se realiza en español, a excepción de las siguientes diferencias. En el diálogo indirecto en griego, al contrario del español, se retienen el mismo modo de tiempo que fueron utilizados en el diálogo directo original, que yace detrás del diálogo indirecto. Ejemplos: legei, él dice; hoti, que; blepe, ve; ton apóstolo, al apóstol. Aquí el diálogo directo que está detrás del diálogo indirecto es: yo veo al apóstol. Ahora déjame explicar lo que se llama diálogo indirecto. Si yo digo veo el apóstol, lo digo ahora, veo al apóstol. Vamos a utilizar otro ejemplo. Yo veo a Onésimo. Ahora, esta noche, o mejor dicho, 2 minutos de ahora, dice el pastor a hermano Wilder, dice que ve a Onésimo. Ya lo que dijo o lo que dije ya no es veo a Onésimo, sino lo que está diciendo el pastor. Dice que ve a Onésimo. Entonces, cuando yo digo veo a Onésimo, eso se llama diálogo directo. Yo lo estoy diciendo directamente, yo mismo. Yo veo a Onésimo. Pero cuando lo repite el hermano, el pastor, a Wilder, ya no es diálogo directo. ¿Cómo se llama ahora? Diálogo indirecto. Porque no lo está diciendo el pastor, sino lo dije yo. Yo veo a Onésimo. Ahora el pastor lo repite, ya no es directo, es indirecto. Dice que ve al apóstol. Entonces, ¿entienden ustedes, por favor, la diferencia entre diálogo directo y diálogo indirecto? Yo veo el gordito. Eso es una cosa directa. No hay interferencia. No hay persona a negarlo. Lo estoy diciendo ahora, en el presente, veo al gordito. Eso es diálogo directo. Diálogo, decir. El diálogo, la palabra diálogo en español es del griego dia, preposición, logos, palabra. Entonces diálogo quiere decir puro. ¿Ok? Entonces diálogo directo, yo veo el gordito. Lo estoy diciendo directamente. Ahora el pastor le dice al hermano Wilder, dice que ve al gordito. Ya no es Jeff McCarthy que lo está diciendo directamente, sino que él está repitiendo lo que dice. Es diálogo indirecto. Normalmente en español, diálogo indirecto es hoti, así como en español que. Dice que ve al gordito, que ve. Eso se llama diálogo indirecto, la palabra hoti en griego. Pero en esta lección estamos aprendiendo que también no solo la palabra hoti con el indicativo, sino también el infinitivo. ¿Cómo dice ahí? El infinitivo dice aquí, párrafo 250. Diálogo indirecto se expresa a veces por el acusativo y el infinitivo. Elegon decía. Los hombres decían auto, el ser el profeta, que él era el profeta. Diálogo indirecto expresado no por hoti, sino por el infinitivo. ¿Ok? Sencillo.
¿Todos lo entienden? Dígame. Amén. Amén. Ok, hermanos, otro ejemplo. Ejemplos. Número 1, aquí el diálogo directo que está detrás del diálogo indirecto. Yo veo al apóstol, pues estas son las palabras originales de la persona que hablaba. Estas son las palabras que habrían estado en la cita directa si hubieran estado entre comillas. En esta frase no hay diferencia entre el griego y el español. Número 2. Otro ejemplo. Epen dijo, Hoti, que, blepe, ve, al apóstol. Él dijo que vio al apóstol. Nota el cambio. Blepe es presente en griego, pero en español no podemos decir él dijo que ve al apóstol. Es mejor dicho, él dijo que vio al apóstol. Aquí blepe está en el tiempo presente porque el diálogo directo que está detrás del diálogo indirecto es yo veo al apóstol. Aquellas fueron las palabras originales de la persona que hablaba. El tiempo del diálogo directo yo veo se retiene en el diálogo indirecto. El español, por el otro lado, cambia el tiempo en el diálogo indirecto, siempre que el verbo principal es tiempo pasado. Por lo tanto, fue posible en ejemplo número 1 tener una traducción literal y exacta, pero en ejemplo 2 es imposible, porque tenemos que decir, él dijo que vio al apóstol. Lo estaba diciendo en el pasado, no el presente. Entonces el español tiene que representar esa acción pasada con el tiempo pasado. Otro ejemplo, 3. Epen ho mafiteis, hoti eden ton apostolon. El discípulo dijo, ho mafiteis, el discípulo, Epen dijo, que había visto. Nota una cosa, hermano. Cuando el verbo principal es pasado, el diálogo indirecto se remonta un paso atrás en español. Entonces, cuando es el verbo principal pasado, el verbo griego del diálogo indirecto es presente y se remonta un paso atrás. En número 3, el verbo principal es pasado y el diálogo indirecto es pasado. Entonces ahora la acción o el tiempo del diálogo indirecto se remonta un paso atrás. Que había visto. No que vio, sino que había visto. ¿Entienden? Ok. Número 3. Aquí el diálogo directo fue yo vi al apóstol. El español echa el tiempo del diálogo indirecto un paso atrás. El español tiene que hacer eso. Había visto en vez de vio. El griego retiene el mismo tiempo. Nada más remonta el tiempo del diálogo indirecto un paso atrás. 4. Epen, auristo, de decir, dijo, hoti, que, obsetai. Futuro de blepe. Dijo que obsetai verá ton apóstolo, pero eso no suena en español. Él dijo que verá al apóstol.
que vería al apóstol. Ahora, una pregunta y una consulta. Una consulta. Yo sé que suena bien decir, el apóstol dijo, no, él dijo que vería al apóstol. Eso suena bien, ¿verdad? Él dijo que vería al apóstol. Una pregunta. También se puede decir en español, él dijo que verá al apóstol, o eso suena mal. Él dijo que verá al apóstol. O que vería. Entonces en español se puede decir las dos cosas, igual. Pero normalmente utiliza vería. En español eso se llama condicional, vería. Es muy difícil para los gringos entender lo que se llama condicional, porque nosotros no tenemos condicional. Las terminaciones ia, ias, ia, iamos, ian, eso no tenemos. Se expresa con un verbo, a veces cuando utilizamos lo que se llama condicional en inglés, utilizamos una palabra auxiliar, un verbo auxiliar que se llama would, W-O-U-L-D. Eso es pasado, ¿no? No, es condicional. Ajá. Vería. Es la cosa que más semeja al tiempo condicional en español. Pero no lo tenemos, no tenemos el tiempo condicional básicamente. Si usted tiene futuro, Es una rara cosa. ¿cómo puede tener futuro contigo? No tiene condicional. No tenemos condicional. Ahora, ustedes utilizan las dos cosas. Es decir, que condicional no es muy estricto. No es un tiempo estricto. Porque como ustedes me están diciendo ahora, da igual decir, él dijo que vería al apóstol o él dijo que verá al apóstol. Da igual, básicamente. Si es así, condicional no es muy estricto. ¿Ok? Y no lo tenemos en inglés, básicamente. Entonces, en las traducciones, yo acepto futuro. Mira, la palabra obsetai, el número 4, ¿qué tiempo es obsetai? Futuro. Obviamente, el griego no tiene el tiempo condicional. Obviamente. Y el inglés no tiene el tiempo condicional. Entonces, no requiero una traducción española usando el tiempo condicional. Si dice obsetai, yo acepto una traducción con verbo del tiempo futuro en español. Yo acepto eso. ¿Me entienden? Número 4, Epen hoti obsetai ton apóstolo. Él dijo que vería al apóstol. El diálogo directo fue: yo veré al apóstol. Eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo. Yo veré al apóstol. El español cambia el modo del verbo desde el futuro del indicativo veré al futuro condicional vería, mientras el griego retiene el mismo modo. Pero como dije, yo acepto el tiempo del futuro como traducción correcta. ¿Ok? Ok, ejercicio 21. Voy a hacer número 5 y número 10. Página 85, número 5. Mele, deseo. Gar, pues. Ho, pios, tu, antropo. Erkestai, en doxe, metaton, angelon, auto. Ahora verbo, mele, tercera persona singular. Dentro o fuera del verbo radica el sustantivo, el sujeto. Puede ser
Por casualidad tengo Joquios, el hijo del hombre, desea, pues el hijo del hombre desea el que está, ir de Ercomán. Pues el hijo del hombre desea venir en gloria, metá con el genitivo, con los ángeles de él, con sus ángeles. ¿Ok? Nota muy bien, verbo principal, mele. También tenemos el infinitivo. Infinitivo es un verbo que se utiliza en la gramática como un sustantivo. Entonces yo podría decir, el hijo del hombre desea pan. Y eso es correcto decir. Pero en vez de decir pan, decimos la palabra venir. Infinitivo funcionando como un sustantivo. El hijo del hombre no desea pan, sino venir. Venir, una palabra infinitivo que funciona como un sustantivo. En vez de decir pan, se dice venir. Pues el hijo del hombre desea venir en gloria con sus ángeles. Repito, pues el hijo del hombre desea o quiere, excepto quiere, ¿qué quiere decir? ¿Qué puse ahí? En el vocabulario tengo celo, yo quiero, ok, deseo o quiero, yo acepto lo dos. Ajá. El hijo del hombre quiere pues venir en gloria con sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Nosotros, amén. Una pregunta. Aquí en la gramática mantenemos usando todo lo que hemos dado. No es solamente lo que vimos en esta clase. En estos ejercicios están implícitas todas las clases. Sí. Porque Y la única diferencia que vemos aquí es la palabra el que está, el infinitivo, la cosa que aprendimos en esta lección. ¿Verdad? ¿Puedo traducir el número 1? Sí, después de haberlo traducido. No puede ser. No es lícito tener. Perfecto. No podía ser la 5. Perfecto. ¿Qué pasó? Ya, número 1, no te es lícita tenerla. El 5 no puede ser. Voy pues Gracias, gracias. al Hijo del Hombre cuando venga en gloria, después que venga con los ángeles de él. No. Es infinitivo, hermano. El Kersestai es infinitivo. Y yo quiero ver el infinitivo representando el infinitivo. Yo quiero ver en las traducciones el infinitivo español representando el infinitivo griego. Eso es lo que quiero ver. Siempre que podemos. Si es imposible, ok, vamos a poner lo que suene mejor en español. Pero aquí es muy fácil decir, el Hijo del Hombre pues quiere venir, infinitivo en griego, infinitivo en español. El Hijo del Hombre quiere venir en gloria con sus ángeles. Sí. en la oración número 6 hay una contracción. Men, emu, es contracción. Met, emu, sí, es la palabra metá. Ok, met, emu. Una contracción. Número 10. Número 10. Pro de tu. La palabra de voz positiva, quiere decir y o pero. Pro de tu blefenai. Infinitivo.
con preposición pro. Pro de tu blefenai es fulaken ton profeten ebatizon hoi mathetai tu Jesu tus ercomenus pros autos. Ok, tengo pro, yo sé que es preposición. Voy buscando la tabla de preposiciones con el infinitivo. La tabla se encuentra página 84, párrafo 249. Pro con el infinitivo quiere decir antes de que él vea. Ahora, coordinando la tabla con número 10, tenemos antes de ver. No. De ser visto, porque está ZETA. Sí. Antes de ser, si es de blepo, y es, no es de blepo. ¿No? No, es de balo. ¿Qué quiere decir balo? Echar. De ser echado. Pero usted tiene razón que es voz pasiva, ser. Añadir la palabra ser con la voz pasiva. Entonces, pro con infinitivo antes de ser echado de la prisión. En la prisión. En la prisión. Sí, en la prisión, tiene razón. Antes de ser echado a la prisión, el profeta, con acusativo, porque según párrafo 249, pro tu blepen auton, el sujeto es acusativo. Antes de ser echado en la prisión, el profeta, los discípulos de Jesús bautizaron a los que vinieron a él. Tus arquemunus, tus ercomenus, los hombres que vinieron. Pros autos, a él. Verbo principal, ebatizón. Antes de ser echado en la prisión, el profeta y los discípulos bautizaron a los hombres que vinieron a él. No, los discípulos de Jesús. Antes de que el profeta fue echado en la prisión, los discípulos de Jesús bautizaron a los que habían venido a él. Antes de ser echado en la prisión, el profeta, los discípulos de Jesús bautizaron a los hombres que vinieron a él. Tus ercomenus, masculino plural. A los que habían venido a él, igual. ¿Ah? A los que habían venido a él. A los que habían venido a él. Ahí lo diciendo por ningún lugar. Repito, Se supone que sea hombre. repito, respuesta final. Antes de ser echado el profeta en la prisión, los discípulos de Jesús
bautizaron a los hombres que vinieron a él. Preguntas. ¿Por qué hombres? No tiene que ser hombre, es masculino. A los que vinieron a él. A los que vinieron a él. Y antes de ser echado el profeta en la prisión, los discípulos de Jesús bautizaron a los que vinieron a él. Preguntas. Ok, hermanos, para la próxima clase, número 1 a 9. Vamos.